Obviamente esto sucede porque existe un mercado para el viejo rock argentino, de eso no hay ninguna duda. Alguien que reflexionó mucho sobre estas cuestiones, el crítico inglés Simon Reynolds, advirtió en un libro de reciente aparición que se llama Retromanía, que en una época de sobreabundancia de grabaciones de imagen y de sonido, el momento deviene monumento, se convierte en monumento. En sí mismo esto no es ni bueno ni malo, aunque quizás tenga, me parece a mí, alguna incidencia en las dificultades para formular discursos artísticos novedosos. Esto, por supuesto, sería tema para otra charla. Lo que sí, en cambio, me interesa destacar es que la fascinación que hoy sentimos por el pasado de la cultura pop influye fuertemente en la historiografía sobre el rock. Y es así en la medida que nunca como ahora se publicaron tantos libros sobre rock argentino y sobre escenas rockeras de otras partes del mundo. Y no porque se haya legitimado el rock como tema de estudio, porque esto sucedió hace ya algún tiempo atrás, no es algo totalmente novedoso, sino porque ciertos capítulos del pasado del género no dejan de brillar de una manera ejemplar. Y entre esos capítulos, momentos del rock en la Argentina, no caben dudas de que los años 60 mantienen vivo su interés. Y hasta es factible que ese interés se siga indexando a medida que pasan los años, ¿no? En este momento, sin ir más lejos, hay en las librerías argentinas 3 novedades bibliográficas sobre los Beatles. Salieron 3, en los últimos 2 meses, 3 libros nuevos sobre los Beatles. Uno de cartas de John Lennon, un libro hermoso, editado en España. Un libro muy interesante que tuve la oportunidad de presentar hace poco, que se llama Los Beatles y Lacan, un título realmente provocativo. Y salió también un libro de fotos de John Lennon en New York, a propósito de una muestra que se vio también en Buenos Aires. Y hay más cosas, dije 3, pero en realidad son 4, salió también otro libro de fotos encontradas, etc. Cito por última vez a Reynolds, dice: el punk y el rock and roll incitan esta clase de sentimientos, se refiere a la nostalgia, pero los swinging 60s, los 60, se llevan la victoria absoluta en lo atinente a provocar nostalgia vicaria. Dice nostalgia vicaria porque, bueno, yo era un niño en los 60, muchos de ustedes no habían nacido. Cuando decimos nostalgia por los 60, hablamos de una nostalgia que no corresponde exactamente con nuestra edad, por eso nostalgia vicaria, como una especie de nostalgia impostada o sacada de otra parte, una nostalgia cultural. Bueno, en la música argentina, si me permiten la licencia cronológica, los años 60 se extendieron hasta el 73, no hasta 1969 o hasta 1970. En el 73 salió el disco Artaud. Por supuesto, para la historia del país, el 73 fueron muchas cosas más: Cámpora y el regreso de Perón, el asalto a los cielos de la juventud revolucionaria, el fin de la censura y un arco de expectativas sobre el futuro que los años inmediatos, lamentablemente, iban a frustrar de una manera muy violenta, por todos conocida. Pero ese año el rock en la Argentina generó una serie de signos o señales de osadía artística, algo así como la culminación de su potencial contestatario. Y es probable, a juzgar por las notas que la prensa de aquel tiempo le prodigó al asunto, que aquella primavera rockera, vamos a llamarla así, haya pasado quizá un poco inadvertida frente a otros temas del momento para quienes no la experimentaron de manera directa. Sin embargo, con la distancia que dan los años, el 73 rockero se visualiza más firmemente, acaso en consonancia con otras inquietudes de la época, algunas ya mencionadas aquí. ¿Cómo llegó el rock argentino, música beat, le decíamos al comienzo, música progresiva hacia 1973, rock a secas, luego rock nacional? ¿Cómo llegó a esa densidad y a esa complejidad en tan pocos años? ¿Por qué procesos culturales y sociales debió transitar la música joven antes de alcanzar esa mayoría de edad artística y poder desprenderse así de los condicionamientos comerciales de los tiempos del Club del Clan? Y suponiendo que la música de Spinetta, Nevia y otros pioneros haya tenido poco que ver con Piti Piti o con la música beat de Sandro o de Palito Ortega y con los covers en inglés de tanta banda suelta enamorada de los Beatles que había por esos años, cabría entonces preguntarse ¿de dónde salieron los primeros creadores del rock argentino? ¿Acaso le debían más a Eduardo Falú y Astor Piazzolla por la fuerte pregnancia de sus músicas en la Argentina de los años 60 que a los intérpretes rotulados como juveniles?
No tengo respuestas definitivas para estos interrogantes, creo que falta todavía investigar mucho sobre esta etapa del rock en Argentina, hay muchos temas de la historia y la cultura argentina que faltan investigar, pero al menos voy a intentar en unos minutos, mediante una somera reconstrucción histórica, acercar algunos datos y en lo posible algunas reflexiones. A lo largo de los años 60, el mapa de la música argentina se fue poblando de sonoridades huérfanas de tradiciones, músicas náufragas, para decirlo con palabras de Lito Nebbia, cuyas procedencias eran tan insondables como sus destinos. Sobre todo a finales de la década, se había instalado la creencia de que lo mejor estaba por llegar, sin las ataduras de la nostalgia, sin el peso de las tradiciones, sin la responsabilidad de las tradiciones. Voy a citar un verso muy conocido de Cantata de los Puentes Amarillos que está en el disco del que Andrés cantó otra de sus canciones, Bajan. Allí Luis Alberto Spinetta canta: aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Es un verso muy citado en el periodismo rockero y en la investigación sobre rock. Bueno, alrededor de 1964 la cosa era muy diferente. Buena parte de la música nueva respondía a un cálculo de mercado y su suerte estaba encadenada a la curva de los negocios. Los músicos jóvenes de esa época, quienes se enrolaban dentro de la vaga categoría de música joven, no tenían ningún tipo de dominio o de incidencia en el rumbo artístico de sus productos. Iban y cantaban, como en el caso de Piti Piti y otras canciones, lo que compositores profesionales, ahí estaban los hermanos Espósito, que en esa época el tango estaba en declive y se ganaban también la vida escribiendo y componiendo canciones comerciales. Pero claro, ¿qué pasaba con los otros géneros? El tango estaba en declive. Ese año, 1964, no lo elegí casualmente, muere Julio Sosa en un accidente automovilístico. El folclore estaba en ascenso, es cierto, pero la industria de entretenimiento buscaba forjar ídolos juveniles a la medida de los nuevos tiempos, replicando o emulando a figuras sueltas que a través del disco empezaban a llegar de los Estados Unidos y de algunos países de Europa. El caso de Adriano Celentano, por ejemplo, en Italia, o el caso de Johnny Hallyday y Sylvie Vartan en Francia, etc. Por supuesto, siempre hubo sonoridades, digamos, de descarte, de úselo y tírelo, pero después de los años 50, digamos, desde fines de los 50 en adelante, la economía de la música se había visto muy afectada por el ciclo expansivo del capitalismo de posguerra, liderado, dominado por los Estados Unidos. El repunte y la reorganización de la industria del disco, que la había pasado muy mal desde los años 30, de la crisis de los 30 prácticamente hasta la posguerra, ahora estaba más digitada desde el exterior de antes. Y hubo toda una reorganización de las grandes empresas, de la CBS, de la RCA, llegaron gerentes de los Estados Unidos, se acabó esa época de prosperidad para los géneros tradicionales. Entonces, la música en vivo y en directo, que había sido la principal fuente de trabajo de las orquestas de tango y las orquestas de jazz, entró también en un largo receso. Muchas de esas orquestas fueron reemplazadas por grupos de 3 o 4 músicos que hacían música pop y se la bancaban con pocos instrumentos, o directamente por los DJs, en esa época le decimos DJs, o se le dice DJ, que con una valijita, sus discos y un equipo reproductor de música podían perfectamente animar varias horas de baile, sin el encanto de las orquestas en vivo, pero reduciendo costos de una manera muy sensible. Son tiempos, o empiezan a ser tiempos, del disco de 33 revoluciones, 1/3, siempre nos olvidamos del 1/3, fabricado con vinilo. Hay gente que cree que el vinilo es del principio del siglo XX, no, el vinilo es el material con el que se hacían los discos de microsurco, que tenían más capacidad para almacenar sonidos que los viejos discos de pasta. Se impusieron los tocadiscos portátiles. En rigor siempre había habido vitrolas portátiles con manija, pero ahora se abarata mucho ese artículo. Tiene, por supuesto, 2 caras. Los discos había que darlos vueltas para seguir escuchándolos, cara A y cara B, y esto invitaba a una escucha reiterada, casi maniática, de temas que se habían convertido en bandera de identidad diferenciada, es decir, era música para jóvenes
y eran solamente ellos, los jóvenes, quienes compraban y escuchaban hasta el cansancio estos discos. Fue entonces